Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Yo soy Martín, viajo con Belu y con Blanquita, estamos recorriendo América y nos encontramos más precisamente en Centroamérica, en Honduras, nuestro país número 14. Y verán que estoy emocionado porque estamos por irnos a uno de los lugares más increíbles que tiene este país. Vamos a irnos para la isla de Utila y Blanquita no va a venir a esta travesía porque vamos a ir a unas islas que están en el medio del mar. Así que la vamos a dejar acá en el Hotel Las Hamacas. Es un hotel de la ciudad de La Ceiba que es como el punto desde donde se cruza hacia las islas. Y bueno, en realidad ellos te ofrecen el servicio de parking gratuito para los huéspedes. Si vos te quedás una noche en el hotel, ellos te brindan este servicio gratis y además tienen el servicio de minibús hacia el puerto que está a unos 3 kilómetros. En nuestro caso, aunque no nos hospedamos, muy amablemente nos invitaron a dejar a Blanquita acá para que quede segura. Así que un 10. Sí, encima el hotel cuenta con piscina, bar, restaurante, área de juego para niños. Es grande, así que es una buena opción si uno quiere pasar la noche antes o después de ir hasta las islas, o mismo si se quieren venir a La Ceiba, porque de acá se recorre también el Parque Nacional Pico Bonito. Bueno, ya saben, en la descripción les vamos a dejar el contacto del hotel y nosotros ya creo que estamos para salir. ¿Cómo estamos para el viaje? Ansiosa. Sí, bueno, ya tenemos todo preparado igual. Sí, están las mochilas, así que falta cerrar a Blanquita, quedarnos tranquilos de que va a quedar acá cuidada, así que bueno, ya casi estamos para salir. Vamos, amor, nos vamos a Utila. Ah, pero parece que nos vamos de viaje por 2 meses, Belu. Parece mucho, pero bueno, acá está la ropa de los dos. Además nos vamos una semana en total. Nos vamos una semana, así que esto es todo para los dos y en la mochila de Martu va toda la electrónica. Como vamos tantos días tenemos que llevar las cosas para trabajar y demás, tampoco es que nos podemos ir así sin nada. No, y todo ocupa espacio. Sí, eso es lo que nos dimos cuenta, miren, estamos recargados. Pero bueno, contentos de ir a una nueva aventura en el Mar Caribe. ¿Estamos listos, Belu? ¿Estamos listos? En menos de una hora sale nuestro ferry, nuestro barquito. Mira, ya tenés a tus nuevos acompañantes y por acá los chicos de Pancha, pero vamos a distintas islas. Vamos a distintas islas, sale más tarde nuestro ferry, así que estamos Relajados. relajados. Hemos llegado ya al puerto de La Ceiba. Desde acá parten los ferries hacia Utila y hacia Roatán, hacia los dos lados. Nosotros vamos a viajar con Dream Ferries, que es una de las empresas que hace los viajes. Ya ahí está Belu hablando en la caja. Le sacaron la mochila porque era muy grande, así que va directamente como despachada. La reserva de los traslados la hicimos con anticipación en la página hondurasferry.com, que es la página de Dream Ferries. Más o menos, para que tengan una idea, un traslado de ida hacia Utila vale unos $30 por persona y salimos a eso de las 9 de la mañana, así que estamos ya cerquita del horario. Ahí acabamos de pagar la tasa turística de 35 lempiras por persona. Miren lo que son las montañas. Y el boleto se lo van a entregar a la muchacha. Ah, de la ok. puerta. Bueno, gracias. Gracias. Acá ya estamos entrando a la sala de espera, parece un aeropuerto. Sí, ay, aire acondicionado, esto es una belleza. Este es el ferry que nos va a llevar a Utila. Es un catamarán Utila Dream. Acabo de ver que nuestra mochila va en el ferry correcto. Bien, eso es bueno. ¿Cómo estás para el viaje? ¿Te da miedo o tranqui? No, estoy ansiosa. No sé si se moverá mucho, si no, si iremos tranquilos riéndonos o si voy a sufrir. Así que quédense ahí que ahora les voy a contar. Hola, buenas. Ahí está lo que les decía de las montañas. Miren, estamos en el mar y miren las montañas tremendas que hay. Ya vamos partiendo para la isla. 9 AM, puntual. Muy puntual. Así que bueno, ya estamos en Utila. Nos vamos a una nueva isla en el Caribe a conocer el Caribe hondureño.
Ya estamos llegando a Utila. De hecho, ahí se ve el agua bastante turquesa. Miren, la isla es todo esto que se ve acá. Miren acá cómo se nota el color turquesa del agua. ¡Wow! Por acá la tenía bastante preocupada Belu por el viaje, por una experiencia que habíamos tenido en un catamarán en Brasil hace muchos años, en el Morro de Sao Paulo. Pero ¿cómo estuvo el viaje? Se movió lo esperado para un ferry, para un catamarán. Así, o sea, fue así, pero bien, no me mareé ni nada. Porque fue más rápido, me parece, y esa fue la clave. Y el mar no estaba tan picado. No, el mar estaba muy tranquilo, pero bueno, me asustaba el hecho de sentirme mal porque es 1 hora de navegación. Mire, salimos 9 en punto, 10 menos 5 van a ser. Así que es 1 hora de navegación, pero la verdad que fue muy bien. Chao, gracias. Wow. Ya tenemos a Belu con su mochila y estamos sorprendidos por cómo se ve el fondo del agua. Tiene varios metros y se ve perfecto. Acá tenemos el cartelito, bienvenidos a Utila. Qué emoción recorrer una nueva isla. Ni bien bajamos del ferry, ya empezamos a caminar por la isla y ya se siente ese ambiente isleño, ¿no? El ferry tiene la terminal en medio del centro de la isla, así que estamos ya en la zona hotelera, de restaurantes. Como vamos a estar varios días en la isla, vamos a ir a un hotel que está a unos 600 metros más o menos del puerto. Así que mientras vamos paseando por Utila. Todas las construcciones son de madera, hasta la iglesia es pintoresca acá en Utila. Nos costó un poquito encontrar el hotel, pero bueno, ya estamos llegando, se llama Manuri Garden. Y bueno, acá vamos a pasar los próximos días en Utila, ¿no? Sí, ya quiero dejar la mochila. Sí. La habitación todavía no está lista, la están terminando de hacer, así que dejamos las mochilas en recepción y bueno, nos podemos quedar acá en las áreas comunes. Qué lindo que está el hotel, ¿eh? Está precioso, además está como en medio de toda la vegetación y da la sensación de que estás alejado del centro del pueblo y estás en realidad a media cuadra. Hola, Kaiko. Acá tenemos a Kaiko. Hola, Kaiko. Miren qué hermoso. Y acá tenemos la piscina del hotel. Miren qué hermosa. Yo ya me estoy metiendo, les digo, ya. Miren qué linda que está. Tiene reposeras. Por acá hay un bar. ¿Y acá hay Belu? ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos? Nunca había tocado un perro tan suavecito. Parece una de esas alfombras que es bien suavecita, así. Es muy lindo. Martu va directo a la pileta porque se vino con la malla puesta. Así que va a probar el agua. Está fresquita, ¿no? Ahora con el calor que hace. Al agua, Pato. ¿Sí? ¿No haces pie? La verdad te estoy envidiando un poco ahora. Yo voy a buscar la malla y vengo. La tenés ahí nomás. Hemos salido ya de la piscina, nos avisaron que ya estaba lista la habitación. Llegamos muy temprano con el ferry, pero bueno, vamos a entrar, que Belu ya está adentro. Adelante. Ah, pues mirá qué linda habitación. Muy hermosa. Además, me gusta mucho el estilo, la decoración. Sí, mirá, tenemos una linda cama. De acá se ve la pileta. Ah, mira, ahí atrás. Por ahí tenés vistas a la playa, veo por allá atrás. A lo lejos se ve el mar. Acá adelante está toda la vegetación que les contábamos hoy, que el hotel está como en medio de la vegetación. Tenemos banquito para sentarnos. Ay, estoy cansada. Sí, ¿no? Fue un día largo. Y eso que recién empieza.
Y por acá tenemos el baño. Muy lindo, la verdad. Lo vamos a disfrutar mucho estos días. Vamos a hacer la prueba de colchón, a ver si es cómodo. Oh, no me levanto más de acá. Acá tenemos a Martu, que se hizo un amiguito. Ay, no, es hermoso este gato. Además El se gato- queda. Es el gato más mimoso de la historia. Miren lo que es. Sos muy lindo, loco. Y mando un gato con estas vistas. Nada mal, ¿no? No, yo creo que más de uno te envidiaría. Aprovechando el día hermoso que hay, vamos a dejar el hotel y nos vamos a ir directamente a la playa, ¿no, Belu? Ya me puse la malla, ahora sí. Tenemos una playa que es la playa pública de Utila, la playa Chepas o Chepes, que está muy cerquita acá, 5 minutos a pie. Así que vamos a empezar a recorrer esta isla por esa playa. Es muy pintoresca la arquitectura que tiene esta isla. Como verán, todas las construcciones son de madera. Hay hoteles, restaurantes, lugares para tomar café, para comer algo. La calle es bastante angosta. Por acá pasan los toritos o tuk-tuks que van recorriendo la isla. De hecho, no hemos visto autos o camionetas. No. Y acá estamos llegando a la playa pública. Ahí dice, miren, welcome to Chepa Beach. Y hemos llegado al paraíso, como verán. ¡Qué tremenda playa! Bueno, como les contamos, llegamos a la playa Chepas. Es esta playa que tenemos acá. El agua tiene un color hermoso. Lástima que hay bastante basura en el agua. Se ve plástico, se ven un poco de algas. Por ahí una botella. Pero la playa está hermosa. Yo creo que amerita un baño, ¿no? Sí, primero necesito estar un ratito a la sombra y después ya me voy a ir a meter. ¿Querés que aprovechemos para volar el dron mientras? Podría ser una buena oportunidad. ¿Qué ha pasado por aquí? Me parece que no va a salir ese vuelito. Me dice que estamos en una zona de autorización y que no se puede volar. Puede ser porque está el aeropuerto cerca, pero bueno, ni siquiera me da la opción como de desbloquear ni de volarlo. Directamente no me deja. No arranca. No, así que una lástima. Nos vamos a quedar con las ganas de ver la playa desde arriba. Capaz después lo podemos volar en otra. Y mirá, justo ahí hay un señor que está limpiando toda la playa, ¿viste? Sí, está sacando las algas, la basura, los troncos. Estamos prácticamente solos en la playa. Sí, recién llegaron otras turistas, pero somos 5 en toda la playa. Así que vamos a disfrutar del agua esta que está calentísima, no calentita. Es una belleza. Tiene una temperatura que es un 10. Lo que sí no es tan transparente, ¿no? No, ya acá casi no me veo los pies. Engaña, porque tiene un color como muy clarito. Ay. ¿Qué pasó? No, que tenía piedras. Sí, acá yo ya no me veo nada. Tiene un color tan clarito que pareciera transparente, pero fíjense que no. Bueno, vamos a disfrutar un ratito del agua. Te devuelvo. Está caliente encima, ¿eh? Caliente, caliente. Metete, Belu, que hoy tenés ducha libre en el hotel. Salimos ya de la playa Chepas, la verdad que estaba tan linda el agua que costó salir, pero bueno, vamos a ir a otra playa. La única forma de salir de esa playa es ir a otra. Hay acá en el centro de Utila 2 playas que están así enfrentadas. Una es Chepas, la otra es Bandos, que es una playa privada, pero nos dijeron que se ve muy bien el atardecer. Sí, está igual como a 2 kilómetros caminando, creo. Sí, de nuestro hotel sí, así que bueno, vamos con tiempo, despacito. Paseando de paso, visitando un poco el pueblo y viendo si conseguimos agua caliente. Pero bueno, la verdad que el pueblo acá es muy bonito, es muy pequeño. Creo que en total en toda la isla viven unas 11.000 personas. Y es una historia muy curiosa la de las islas de la bahía, que son Utila, Roatán, Guanaja. Esas son las 3 islas grandes.
Después hay 5 islas menores y hay más de 60 cayos en lo que es todo este archipiélago de islas de la bahía. Me imagino la cantidad de playas paradisíacas que debe haber. Y la historia de estas islas es muy curiosa. Fueron habitadas por comunidades precolombinas como los Pech. Para 1502 llega Colón en su cuarto viaje a América y después de que llegan los españoles, llegan también otros europeos como holandeses y británicos. Llegan muchos piratas, muchos corsarios. No había tanta guardia española en esta zona, entonces los británicos pudieron ir haciéndose su lugar hasta que las tomaron, mismo las declararon como parte del territorio británico. Hasta el año 1859 que por presión de Estados Unidos, Gran Bretaña le devolvió a Honduras sus islas. Tenían ahí un acuerdo entre ellos dos de que ninguno iba a tomar nada de Centroamérica y claramente las islas de la bahía eran de Honduras. Así que bueno, las pudieron recuperar. Miren, mientras vamos caminando les mostramos acá, por ejemplo, una de las iglesias que hay en la isla. Y dice Church of God, o sea, está escrito en inglés. Y ahí el cartel cuenta que es del año 1944. Fíjense que a pesar de que esta iglesia se construyó casi 100 años después de que las islas pasaran a manos hondureñas, siendo ya oficialmente parte de un país de habla hispana, el cartel, así todo, está escrito en inglés. El inglés tiene un terreno ganado importante acá. Se habla oficialmente el español, el inglés se maneja mucho y también se habla el inglés criollo, que es el de la comunidad garífuna y tengo entendido que es parecido al inglés que se habla en Jamaica. Los garífunas son una etnia conformada por los descendientes de los esclavos que llegaron acá a las costas del Caribe y de los pueblos originarios. Tienen su propio dialecto. Se encuentran tanto en el Caribe hondureño, de Guatemala, de Belice y de Nicaragua. Y estas islas son mundialmente famosas para hacer buceo. Eso es porque tienen acceso a la segunda barrera de coral más grande del mundo, que llega creo hasta México. Creo que sí. Y además en esta zona particularmente está muy cuidado el coral y es también el lugar más barato para poder hacer buceo. Así que acá hay mucho turismo, pero también se puede percibir todavía el ambiente local, ¿no? Y estoy enamorado de estas construcciones de madera. Me parecen muy lindas. Como que cambió totalmente la arquitectura desde el continente hasta acá las islas, es totalmente diferente. Ahora estamos cruzando un puente, miren, ahí tenemos la laguna de Utila, bastante grande, ¿eh? Y de este lado tenemos el mar. Lamentablemente, amigos, acabamos de llegar a la playa, a Bando Beach, pero está cerrada. Fuimos hasta el portón, tiene un candado. Y recién le pregunté a un tuk-tuk que pasó a ver si sabía qué onda. Y nos dijo que está cerrada porque no hay gente, es martes, que recién abre el jueves. Así que una lástima porque nos vinimos hasta acá para ver el atardecer y no lo vamos a poder ver. Pero bueno, nada, está cerrada la playa. No hay mucha opción. Al menos conseguimos agua caliente a 15 lempiras. Es muy loco encima que estamos viendo cómo va cayendo el sol, pero no hay ninguna salida pública como a la playa, al agua. Es todo privado. Son casas, hoteles, no sé, lo que sea, pero no hay nada, ni un pasillito como para poder salir al agua. Solamente pudimos ver que estaba cayendo el sol ahí en el puente, parados en el puente. Pero... Sí, qué lástima, porque hubiera estado lindo. De hecho, se ve gente en el agua, pero deben ser los dueños de las casas. La verdad que es muy loco que no haya un acceso a la playa que sea público, aunque sea un pasillo, ¿no? Que un pasillo que te deje llegar al mar. Después, vos, hotel o lo que sea, vende lo que quieras o ocupá mismo lo que quieras en la arena, pero creo que las salidas al mar, a los lagos, a los ríos, siempre tiene que existir alguna salida pública. Sí, la verdad que sí.
Volvimos al hotel al final. Era necesario ese chapuzón. Era muy necesario. Estamos cansados ya de haber caminado todo el día. Así que, bueno, veremos el atardecer acá desde el hotel y a disfrutar un poquito de la pileta, ¿no? Y sí, ahora te voy a acompañar. Vení, dale. Después de los matecitos en la pileta, nos agarró hambre y nos vinimos a cenar. No íbamos a salir porque estábamos cansados, pero dijimos, bueno, vamos a dar una oportunidad. Así que me puse salvavidas. No, mentira, me compré una salvavidas. Cervecita hondureña que es muy rica. Y nos vinimos a un lugar local para comer que nos recomendaron. Y nos pedimos nuestras primeras pupusas hondureñas de pollo pedimos. Yo no sé si es que están rellenas de pollo, porque el pollo no se le ve afuera. Vamos a probarlo porque tiene un olorcito. Sí, me parece que tiene pollo adentro, ¿eh? Ah, mira, nunca habíamos comido pupusas hasta ahora, así que no sabemos cómo es. ¿Está buena? Es una arepa rellena, no puede fallar nunca. Muy buena. ¿Querés probarla? A ver, dame un pedazo. Mira, con un poquito de ensalada. Toma. Ah, completo. Está buena, ¿eh? Muy rica. Ay, la ensalada que a mí te pica. Ah, te puse un poquito de picante. Bueno, un poquito nada más. Ah, me picó, no esperaba que picara. Y yo pedí burrito de carne. Acá ya se empieza a ver mucho taco, mucho burrito en Honduras. Ya se ve que hay más mezcla con la comida mexicana, ¿no? Y lo venden en todos los locales de comida típica. Burrito, quesadilla, taco, pupusas y las infaltables baleadas. Pero bueno, queríamos comer algo distinto hoy. Ahí Vero le cortó la punta, pero miren lo que es el relleno. Tiene un olorcito. Está bueno, ¿no? Te voy a convidar un poco de mi plato para que lo pruebes. A ver qué onda. Está muy rico, ¿viste? Me encanta. Muy bueno ese burrito. Sale casi lo mismo que las pupusas, pero me parece que es más contundente. Acá salió, creo que 110 las pupusas y 110 también esto, ¿no? Casi. Me parece que sí. Los 210 que serían unos $4.50. Ahí estamos volviendo al hotel y es muy curioso que en todo el camino que vamos haciendo está lleno de cangrejos, así que hacen ruido al costado como caminando y yéndose para la maleza. Y recién vimos una tarántula también ahí en una pared. Así que bueno, esta isla tiene mucha fauna por lo que se ve, muchos animales. Y quiero aprovechar antes de irnos a dormir para mostrarles el hotel de noche. Más que nada esta zona que la verdad que está linda. Miren el bar, las mesas ahí iluminadas, por acá la piscina. Así que bueno amigos, ahora sí nos vamos a descansar y será hasta mañana. Buenos días amigos, nuevo día para nosotros en Utila. Hoy arrancamos tempranito, 9:30 de la mañana, con un plan de playa. Vamos a volver hacia la zona de Chepas Beach, que es donde estuvimos apenas llegamos acá a la isla. Y desde ahí salen unas embarcaciones, que la primera es ahora 9:30, hacia la playa Neptuno o Neptunes. Por lo que nos han dicho, es una playa muy bonita, así que estamos con ganas de ir a conocerla. Y bueno, a ver qué nos depara Utila, ¿no? Por acá tenemos la linda playa de Chepas que ya les hemos mostrado. Y medio escondida acá está la entrada a donde vamos a ir. Fíjense que ahí arriba dice Welcome to Neptunes. Y por acá atrás, como allá al final, está el estacionamiento y es donde salen las lanchas. A esta playa que vamos a ir no se puede llegar caminando, así que desde acá se toma la lancha. Hay distintos horarios, más o menos sale cada 1 hora y vuelve también cada 1 hora. Así que bueno, vamos a esperar a ver si viene la lanchita y nos vamos rumbo a la playa, como verán, por el medio de la laguna y de los manglares. ¡Qué manera de llegar a la playa! Vinimos todos navegando por un río, por los manglares,
Pasamos como una laguna grande, unas construcciones impresionantes. Sí, hay casas muy bonitas, mucho yate. Pero bueno, ahora estamos llegando a esta playa que, como se imaginarán, no es una playa pública, es una playa privada. Así que bueno, yo ya tengo calorcito, ya me agarraron ganas de meterme en el mar, no sé a vos. Así que con ganas de llegar. Ya estamos a muy poquitos metros de la playa. Vamos a buscar igualmente un lugarcito con sombra. Amigos, esta es la playa Neptunes. Miren qué linda. Por acá tenemos el restaurante, que es el que brinda el transporte a esta playa. Miren, todo un sector con hamacas, con reposeras. Por ahí se ve que hay un kayak. Está bastante lindo el lugar, ¿eh? Del lado izquierdo del muelle no hay que ingresar al mar porque hay coral vivo. Y acá tenemos el cartelito de la playa de Neptunes. El que más nos gusta de todos los carteles de ciudades, miren, Buenos Aires, que es nuestra ciudad, 6.400 kilómetros. Y Calgary, miren, Canadá, 4.500. Ahí está el restaurante y miren cómo se ve el agua desde el muelle. Espectacular. Wow. Lo que no tiene es mucha arena, es directamente el mar con este color espectacular y una transparencia pero increíble. Acá al final del muelle hay una escalera, así que uno se tira desde acá. Además, como vinimos tempranito, somos literal los únicos turistas, no hay nadie más. Yo creo que hay que hacerle honor a estas aguas y tirarse. De cabeza se mandó. ¿Cómo está? Hermosa. En esta zona hay mucho coral, así que Martu ya no va a salir nunca más del agua, me parece. Hasta que no se canse o le agarre hambre, va a quedar ahí. No sabés el erizo enorme que hay acá abajo. Y es muy loco que el color del agua es así como lo están viendo, no tiene edición, no tiene nada. Es tal cual como lo estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos. ¿Cómo estuvo ese snorkel? Muy bueno, hay unos corales impresionantes. Yo no sé si esto pertenece o no a la Gran Barrera de Coral, pero es impresionante, la verdad. Te metís abajo y hay unos corales muy grandes, con muchos peces de muchos colores. Y nos dijeron que hace 2 días acá hubo 2 o 3 mantarrayas, así que vamos a estar expectantes a ver si aparecen. Me encantaría poder meterme, verlas, grabarlas para ustedes, pero bueno, supongo que es suerte poder verlas. Pero me gustó el snorkel acá, la verdad que impresionante. Y ahora que les mostramos lo que hay debajo del agua, vamos a subir el dron.
Y hablando de paraíso, llegamos al paraíso hondureño, amigos. ¿Cómo está el agua, Belu? Hemos gozado mucho de esta playa, la verdad que está hermosa, Neptunes. Tiene un color increíble, muy cristalina, una temperatura ideal. Así que está recomendado para venir acá en Utila. Y además es espectacular para hacer snorkel, así que sí, la verdad que sí está recomendada. Y bueno, vamos a ir cerrando este primer video en Utila acá. Nosotros nos vamos a volver ahora para el hotel. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse los próximos videos que vamos a seguir recorriendo Utila, vamos a seguir recorriendo Honduras. Así que bueno, amigos, los veremos en el próximo episodio de Caminando el Mundo.